Alianza Cristiana y Misionera le da la más cordial bienvenida. Todos, puesto de pie, para cantar juntos la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a los Corintios y vayamos al capítulo 4. Y de este capítulo 4 de la segunda carta de Pablo a los Corintios vamos a leer los versículos del 7 al 9. Voy a empezar leyendo el versículo 7, ustedes el 8 y juntos terminamos esta lectura en el versículo 9. Amén. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y juntos el 9. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro gran Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar tu día en tu casa de oración. Señor, su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están colocadas en autoridad, en eminencia. Señor, oramos por todos los presidentes, las personas que están en autoridad, en todos los países de este planeta Tierra que usted lo creó, que ellos puedan llegar al conocimiento de tu palabra y ahora sí, mediante este conocimiento, puedan tomar correctas decisiones. Señor, oramos especialmente por el Ecuador, la ciudad de Guayaquil, una ciudad que está inmersa en los asesinatos, corrupción y drogadicción. Señor, oramos para que usted siga tomando el control de esta situación. Oramos, Padre, también como dice su palabra, que debemos orar por los enfermos. Oramos por el hermano Rafael Rendón, la hermana Gina Velarde. Oramos, Señor, para que usted se manifieste grande y poderosamente en su salud, proveyendo la sanidad que sus cuerpos necesitan. Oramos también por Juan Pablo Burgos, que también se encuentra muy delicado de salud. Oramos para que su mano de gracia esté primeramente
sobre su corazón su salvación. Y después para que usted lo sane su cuerpo, sane su alma. Señor, y rogamos y te pedimos que continúes con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, y nosotros predisponiendo nuestras mentes y corazones para poder escuchar y obedecer tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es el momento propicio para que podamos alabar y adorar a nuestro buen Dios con el tema Dad al Padre toda gloria. Providencia y redención es digno de ser alabado en esta mañana. La alabanza a continuación, el Dios que adoramos. Somos
Todopoderoso. Y no podemos dejar de alabar y bendecir a Dios porque Él es el Dios de lo imposible. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor, el licenciado Samuel Miguel Vicencio Burgos, con el tema Consternados mas no rendidos. Consternados mas no rendidos. Escuchemos con atención y reverencia. Debo empezar la meditación de esta mañana y tarde haciendo una pregunta. ¿Es posible, es propio del cristiano pelear o luchar ante la adversidad? Es propio, es posible para nosotros los cristianos pelear o luchar ante la adversidad. Hay dos respuestas generalizadas en esta interesante pregunta y permítanme darles esas dos respuestas que se hacen a esta pregunta. La primera respuesta a esta pregunta es: el cristiano no debe luchar, no debe pelear, sino que debe dejar todo en las poderosas manos de Dios. Y la segunda respuesta a esta pregunta es: el cristiano sí debe luchar ante toda adversidad hasta alcanzar la victoria con la ayuda de Dios.
También hay temor por parte de los creyentes. Hasta se ha llegado a pensar que es pecado luchar, esforzarse. Hermanos, es verdad que hemos sido salvos por la gracia de Dios y que la batalla es de nuestro Señor, y así dice la Biblia. Pero, el verdadero creyente posee ese espíritu de lucha que frente a la adversidad lo capacita para preservar hasta alcanzar la victoria contra todas las cosas contrarias que se nos puede presentar en nuestro largo y diario caminar. Y sobre ese el tema que vamos a tratar en esta mañana. Consternados, mas no rendidos. Que con la ayuda de Dios, la palabra, la Biblia y su atención reverente, les invito a analizar en esta mañana. Y en primer lugar, el espíritu de lucha es propio del cristiano. ¿Qué entendemos por luchar ante la adversidad? Es la pregunta que vamos a dar respuesta. ¿Qué entendemos por luchar ante la adversidad? La idea es que una persona frente a la adversidad no debe tomar una actitud derrotista, una actitud de conformismo, sino más bien esforzarse por alcanzar lo que aspira, lo que necesita, mediante las metas, objetivos, planes que se ha propuesto. Eso es lo que se entiende por luchar ante la adversidad, perseverar, no quedarse estancado, luchar por alcanzar sus objetivos. Esa es la idea. Y permítame un ejemplo bíblico. Daniel fue un creyente que luchó y él tuvo una gran oposición. Él luchó pese a la gran oposición que él tuvo. Miren, hermanos, en el capítulo número 1 del libro de Daniel se manifiesta que Daniel, junto con sus compañeros, una vez llevados prisioneros a Babilonia, se esforzaron en sus estudios hasta llegar a ser 10 veces mejores que los magos y astrólogos que tenía el rey ahí en Babilonia. Y permítanme leer del capítulo 1 de Daniel. Voy a leer el versículo 20 para seguir dando respuesta. ¿Debe el cristiano esforzarse o no ante la adversidad? Y Daniel, capítulo 1, el versículo 20 dice lo siguiente. Antiguo Testamento. Amén. Dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, y escuche bien esto, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Se dan cuenta, hermano? Esto es lo que aparece aquí en el capítulo 1. Ahora vámonos al capítulo 6 para ver qué ha pasado. ¿Se quedaron estancados o siguieron creciendo? Capítulo 6 del mismo libro de Daniel. Voy a leer versículos 1 y 2. Amén. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Esta palabra sátrapa puede ser líderes, puede ser sabios. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado.
¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahora ya aquí en el capítulo 6 vemos que Daniel está liderando al grupo de los sátrapas y ellos tienen que darle cuentas a Daniel. ¿Se quedó estancado Daniel? No. ¿Qué observamos ahora aquí en este capítulo 6 de Daniel, hermanos? Ya Daniel tenía más o menos 80 años, alguien dice que tenía 72, 78, bueno, más o menos tenía 80 años ya aquí Daniel, y era uno de los 3 altos funcionarios de Darío, porque ha seguido luchando, no se ha conformado hasta llegar a ser el mejor en el reino, a pesar de estar trabajando con personas que no creían en su Dios. Eran idólatras, eran más eficiente y capaz que los demás, a pesar de toda la oposición que estaba rodeando. El rey pagano se fijó en él, y Daniel se ganó un lugar de respeto. Y veamos el versículo 3, Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre ¿qué cosa? Sobre todo su reino. Miren, hermanos, la Biblia nos muestra claramente a través de este ejemplo de Daniel que no es algo negativo el luchar, el esforzarse, pero también tenemos que tomar en cuenta algo que pasó en el caso de Daniel. Siempre existirán los celos cuando una persona empieza a superarse. Así es, hermano. Y vamos al versículo 4, Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Si ven las características aquí, la fidelidad, la integridad del manejo del reino. Cuando usted es una persona íntegra, no está libre de señalamientos. Yo pienso que más aún a las personas íntegras son las que más se señalan. Pero ¿saben qué es lo que ocurre? Cuando una persona es íntegra, no va a evitar el señalamiento, pero ese señalamiento nadie lo va a creer. A pesar de la oposición de los sátrapas, no pudieron encontrar ninguna falta en Daniel, porque era un hombre de Dios, luchador, y además se esforzaba por hacer todo cada día, no excelente. La excelencia era la base, y ahí hacia arriba, y ahí hacia arriba. Así es, hermano. Debemos de tener muy presente este ejemplo aquí de Daniel, cómo debemos de servir en cualquier ministerio que Dios nos haya encomendado. Bueno, vamos al segundo lugar. Veamos unos ejemplos que nos ayudan a comprender más claramente esta verdad. Y aquí les voy a presentar un ejemplo que muchas veces se lo ha mal interpretado. Y voy a leer del libro de Éxodo, capítulo 14, el versículo 13, para ver aquí algo que muchas veces se lo mal interpreta. Éxodo 14, 13. Amén. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto,
nunca más, para siempre, lo veréis. Buenos hermanos, ¿qué podemos decir de este versículo y de la mala interpretación que muchos han hecho? Muchos creyentes, hermanos, se valen de estos versículos para sostener que el creyente no debe luchar, no debe esforzarse, y entonces debe de tomar una actitud pasiva. ¿Y cómo lo demuestro? Leamos el versículo 14, el que está ahí abajito, 14. ¿Qué va a pasar? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, durmiendo, sin afanarse y esperando que Dios le diga ya está solucionada su situación. Así será. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Miren, hermano, un texto bíblico no puede sacárselo de su contexto e interpretarlo como lo podemos interpretar aquí literalmente. Porque miren lo que dice el versículo 15. Ponga su dedo en el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Le dice Dios a Moisés: tiene el ejército del faraón atrás, al frente tiene el mar rojo y él está ahí cerca del mar, entonces no tiene para dónde huir, y Moisés quiere seguir orando. ¿Y qué le dice Dios? ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué sigues orando a mí, Moisés? Ahora te toca actuar. Di a los hijos de Israel que marchen. Vemos claramente que la voluntad de Dios era que el pueblo se ponga de pie y marcharan, se esfuercen y avancen, que dejen de lamentarse e ingresen los hijos de Israel al mar rojo. Esa era la voluntad de Dios. Pero ¿qué les estaba haciendo falta? No les estaba haciendo ya falta oración, le estaba haciendo falta fe. Porque cuando con los ojos de la fe pusieron el primer paso a las aguas, ¿qué pasó? Se abrieron las aguas. ¿Eso qué significa? Ellos ponen el primer paso de fe y Dios da los demás. Muchas veces nosotros nos estancamos porque no le creemos a Dios y no tenemos fe y no damos ese primer paso de fe para que Dios dé los demás. Así es, mis queridos hermanos. Y permítanme leer el versículo 16. Éxodo 14, 16. Y tú, dice, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Tenía que dejar de orar y tenía que coger la vara y extenderla hacia el mar. Hay algo que tenemos que hacer. Veamos otro ejemplo, y este es un ejemplo alentador. Y vámonos rápidamente a Nehemías, al capítulo 4 de Nehemías, para ilustrar esta verdad con otro ejemplo bíblico. Y este es un ejemplo alentador. Nehemías 4, voy a leer los versículos 14 al 17. Amén. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Pelead, les dice Nehemías. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que encargaban. Con una mano trabajaban
qué pasaba con la otra? Y en la otra tenía la espada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Repartieron a los trabajadores a lo largo del muro. Y Nehemías se llenó de valor, trazó un plan de defensa que uniría y protegería a su pueblo. La mitad de los hombres trabajarían mientras la otra mitad permanecían protegiéndolos detrás. Los cristianos, de la misma manera, hermanos, necesitamos ayudarnos unos a otros mutuamente de esta misma manera, porque el miedo a enfrentar el peligro puede hacer que no hagamos nada. Y hay muchos hermanos que ahora no quieren salir de sus hogares por la delincuencia. No, hermano, yo no me puedo congregar en el templo presencialmente. Me pueden hacer daño. Ahora es la delincuencia, el asesinato, el sicariato. Pero antes de esto, Señor, hermano, yo no puedo ir al templo porque me voy a contagiar. El COVID está muy fuerte y yo me voy a contagiar. Entonces Satanás siempre está utilizando armas para detener a la iglesia de Cristo. Siempre. Cuando nos cuidamos unos a otros, tenemos la libertad de emplear nuestros mejores esfuerzos con la confianza de que otros están listos para ayudarnos cuando requeramos. No se aísle, hermano. No se encapsule en alguna burbuja y no quiera congregarse. Sino únase a los demás para beneficio mutuo. Usted necesita a otras personas al igual que ellos lo necesitan a usted. Trabajemos juntos en armonía. Veamos otro ejemplo, y este es un ejemplo edificante. Y les invito a ir a la segunda carta que Pablo escribe a los hermanos en Corinto, y vamos al capítulo 11 de esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Y permítanme unas palabras introductorias a lo que voy a leer. Miren, en esta parte Pablo le molestaba que los falsos maestros habían impresionado y engañado a los corintios. ¿Y de qué manera los habían impresionado y engañado? Desacreditando el ministerio de Pablo. Por lo tanto, tuvo que recobrar Pablo su credibilidad y autoridad, refiriéndose a las dificultades que él tuvo que enfrentar en el servicio de Cristo. Y Pablo viene y comienza a señalarle todo lo que él ha sufrido por Cristo. Y vamos a leer los versículos 24 al 27. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Voy a leer los versículos 24 al 27. Y miren lo que les dice Pablo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto Pablo había sufrido por predicar el Evangelio. Debido a que Pablo escribió esta carta durante su tercer viaje misionero, sus pruebas fueron mayores. Experimentaría aún más conflictos y humillaciones por causa de Cristo, hermano. Pablo sacrificó su vida por el Evangelio.
lo que los falsos maestros jamás lo habrían hecho. Y ellos lo estaban desacreditando a Pablo. Muchos podrían pensar que por ser un siervo de Dios estaría exento de las dificultades. No, hermanos, por el contrario, el apóstol Pablo fue un hombre luchador. Todas estas cosas no impidieron que él siga con su ministerio. Él luchaba. Las pruebas y heridas que usted experimenta por Cristo moldean su carácter, demuestran su fe y lo preparan para la obra del Señor. Así es, hermano. Dios nos moldea, nos sincera. ¿Y cuál es el método que utiliza? Las pruebas, las aflicciones, las dificultades, para ver su fe, qué calidad de fe usted tiene. Y permítanme leer el versículo 26, 1 Corintios 9, 26. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, voy a leer el versículo 26. Amén. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, no como quien golpea el aire. ¿Se da cuenta? Para ganar una carrera, hermano, se necesita propósito, se necesita disciplina. Para que usted sea eficiente en algún ministerio, se necesita disciplina. Pablo usó esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda arduo trabajo, autonegación y preparación seria. Como cristianos, hermanos, corremos a fin de obtener nuestra recompensa, pero celestial. La disciplina esencial de la oración, el estudio bíblico y la adoración nos equipa para correr con vigor, con energía, esta carrera en este mundo donde nosotros somos peregrinos. No observe simplemente desde las graderías, como muchos hacen. Observar desde las graderías. No. Ni tampoco trote un breve trecho cada mañana. No. Entrénese con diligencia. Su progreso espiritual depende de usted mismo. Su progreso espiritual no depende del pastor, no depende de la iglesia. Su progreso espiritual depende de usted mismo, de usted mismo. Así es, hermano. Vamos a ver nuestro tercer punto en esta mañana. Dios alienta a los cristianos a luchar. Dios nos alienta a luchar. Y vamos a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, y vamos a referirnos a los versículos, en primer lugar, 8 y 9. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, voy a leer los versículos 8 y 9. Amén. Miren cómo empieza este versículo 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Cuántos se encuentran hoy así? De este pasaje que acabo de leer vamos a sacar 3 ideas de las que voy a estudiar rápidamente al finalizar este mensaje.
Y en primer lugar, las ideas que vamos a sacar de estos dos versículos es: los creyentes estamos continuamente expuestos a diferentes realidades negativas en nuestras vidas. Y usted se preguntará, ¿cómo cuáles? Bueno, el versículo nos está dando las calamidades que podemos tener como cristianos. Y analicemos la primera parte del versículo 8. Que estamos, dice, atribulados. Estamos atribulados. ¿Qué quiere decir esto de que un cristiano esté atribulado? Miren, hermanos, situaciones difíciles como la pérdida de un familiar, la pérdida de su trabajo, la pérdida de su hogar. Estamos atribulados, atribulados. Estrechez económica, tribulación, enfermedad. ¿Qué sigue diciendo el versículo ahí? En apuros, la parte final del versículo 8, en apuros. Estamos en apuros. Puede ser situaciones que vienen a nuestra vida semejantes a grandes marejadas que parecen que nos ahogan y que vemos que tal vez no hay ninguna salida para nosotros. Estamos en apuros. Recibí ayer una llamada telefónica de una miembro de esta congregación que nos decía: estoy en apuros, hermano, estoy en apuros. ¿Qué más dice el versículo? Perseguidos por personas que nos quieren hacer daño muchas veces. Perseguidos por personas que dicen ser nuestros amigos, pero son desleales. Derribados, dice, quizás por el fracaso que hemos tenido en alguna situación o haber perdido alguna lucha, mas no la batalla. Frente a todas estas dificultades, hermanos, ninguna de estas llegarán a derrotar a los verdaderos creyentes de Dios. No estamos diciendo que no van a haber aflicciones, que no nos van a afligir, pero no cumplirán el propósito de desalentarnos o desanimarnos a tal punto que no querramos luchar. Y voy a leer nuevamente el versículo 4, 8 y 9. Estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí debemos hacernos la siguiente pregunta, hermanos, y los que nos miran también por el internet. ¿A qué se debe esta actitud? Es la pregunta que debemos responder. ¿A qué se debe esta actitud? La respuesta está en el versículo 7, 2 de Corintios 4, 7. Pero tenemos en la segunda parte del versículo 7 está la respuesta. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para eso son las pruebas, aflicciones y dificultades que atraviesa el creyente. Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Ahí está la respuesta, hermanos. Hermanos, usted y yo debemos tomar una actitud pasiva o derrotista frente a la adversidad. Es decir, Dios estará proveyendo de su capacidad o fortaleza para luchar frente a cualquier tormenta de la vida que usted esté pasando hoy. Mire los énfasis que hace el apóstol Pablo. Estamos atribulados, angustiados, en apuros, perseguidos, derribados, dice. Miren, hermanos, situaciones duras y difíciles por las cuales quizás usted esté pasando en estos momentos. Pero frente a todas estas situaciones que va a atravesar como hijo de Dios, ¿qué es lo que también dice el apóstol Pablo? Versículo 8 y 9 voy a repetir.
Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Son palabras llenas de aliento que nos da nuestro buen Dios en cualquier situación por la que estemos atravesando o por las que nos estemos enfrentando hoy. Dios nos alienta a luchar a los cristianos, y no solo nos alienta a luchar, sino a vencer en sus luchas por cualquier situación en la que usted y yo nos encontremos. Veamos algunos ejemplos que nos dice la Biblia al respecto de luchar, de vencer. Y escogí las 3 iglesias de las que Dios habla en el Apocalipsis, para ver cuál es la palabra énfasis de parte de Dios a estas 3 iglesias. Vamos a Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Y aquí son palabras de Dios. Miren lo que dice ahí. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, al final de su Biblia. Voy al capítulo 2 y voy a leer el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y cuál es la palabra que consigue? No le dice al que está esperando que Dios lo libre, al que está sentadito que Dios haga todo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren, hermanos, vencer significa ser victorioso al creer en Cristo, preservar, permanecer fiel y vivir como Dios lo manda. El vivir así trae consigo grandes recompensas, hermanos, grandes recompensas. Veamos otra palabrita en el versículo 11. Ponga su dedo en el versículo 11, ahí mismo en el capítulo 2. El que tiene oído, esta es de la iglesia en Esmirna, ¿no? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice ahí? El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miren, hermano, el dolor es parte de la vida, pero nunca es agradable sufrir, sin que importe cuál sea la causa. Jesucristo elogió a esta iglesia de Esmirna por su fe en medio del sufrimiento. Luego los anima a tener en mente que no tienen por qué temer el futuro si permanecen fieles. Así es, hermano, no hay por qué temer el futuro si permanecemos fieles a Dios. Si pasa por tiempos difíciles, no permita que lo aparten de Dios. Si usted está pasando por tiempos y momentos difíciles, no permita que estos tiempos difíciles de sufrimiento, de angustia, de escasez, lo aparten de Dios. Más bien, procure que estos tiempos difíciles fortalezcan su fidelidad a Dios. Fortalezcan su fidelidad a Dios. Y voy a ver el versículo 17, el mensaje que dio también Dios a Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí sigue la palabra, ¿cuál es? Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Miren, hermanos, la idea de vencer en cada uno de estos contextos que acabamos de ver, de estas cartas dirigidas a las diferentes iglesias, es que sus miembros pueden superar las faltas por las que estaban atravesando, y para esto el Señor los anima a esforzarse
a fin de obtener la victoria en esa situación por la que cada una de estas iglesias estaba pasando. La frase "al que venciere" quiere decir que el Señor nos anima a luchar, a perseverar y a seguir adelante, porque la palabra venciere es lucha, y usted tiene que vencer con el poder del Espíritu Santo de Dios. Permítanme hacer en esta mañana una conclusión de las que no me gustan, pero son una de las conclusiones que nos enseñaron en el seminario, pero no me gustan. ¿Y saben por qué no me gustan hacer estas conclusiones? Porque son el resumen de todo el mensaje, y esto da carta abierta para que las personas lleguen atrasadas y digan: no importa que me pierda el mensaje, llego a la conclusión y ahí tiene el resumen del mensaje. Pero en esta mañana lo voy a hacer, porque creo que ninguno llegó atrasado, pero algunos estaban distraídos, y aquí va el resumen del mensaje, para los que han tomado sus apuntes también y para los que nos están viendo por el internet. En primer lugar, dijimos que el espíritu de lucha es propio del creyente, ya que todos los que somos salvos en medio de nuestras dificultades que se presentan en nuestra vida, vamos a salir vencedores, pues eso muestra que somos salvos. Y hablábamos de una pregunta: ¿cuál es la característica del cristiano que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Tiene una fe perseverante, que frente a las dificultades sigue adelante, lucha hasta conseguir la victoria? En segundo lugar, vimos ejemplos que nos ayudan a comprender esta verdad. Señalamos un ejemplo mal comprendido y dijimos que este es el punto de vista de muchos creyentes. Lo que dijo Moisés al pueblo, que Padre, que lo repita, Éxodo 14:14, Jehová velará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Interpretan literalmente este versículo, se cruzan de brazos, es suficiente con haber orado, ayunado y me siento. ¿Cómo así, hermano? ¿Por qué no se esfuerza? ¿Que quiere que el trabajo le llegue a la casa? No, hermano, es que Éxodo 14:14 dice que Jehová peleará por mí y yo tengo que estar aquí tranquilo esperando la respuesta de Dios. ¿Será así? Muchos creyentes se valen de estos versículos para sostener que el creyente no debe luchar, no debe esforzarse, y entonces debe tomar una actitud pasiva. Vimos también que en el versículo 15 tenemos el punto de vista de Dios, y voy a leer. Entonces Jehová dijo a Moisés: porque clamas a mí, di a los hijos de Israel que marchen. Vemos claramente que la voluntad de Dios era que el pueblo se ponga de pie y marchara, se esforzara y avance, y dejen de lamentarse. También vimos un ejemplo alentador, y vimos en Nehemías, que frente a las adversidades y amenazas se mantuvo firme en la decisión de la construcción de los muros de Jerusalén, luchó, animó al pueblo a hacer lo mismo. El pueblo con su mano construía y con la otra empuñaba la espada. También vimos el ejemplo edificante, el del apóstol Pablo. Muchos podrían pensar que por ser un siervo de Dios estaría exento de dificultades. Por el contrario, vimos la lista de algunos de los sufrimientos que pasó el apóstol Pablo, y finalmente vimos que Dios nos alienta a luchar, y así lo vimos en la cita del 1 de Corintios 4 del 8 al 9, que voy a hacer un resumen rápidamente. Que vimos ahí? En primero, que los creyentes estamos continuamente expuestos a diferentes realidades negativas en nuestra vida. En segundo lugar, que vimos ahí en estos dos versículos 8 y 9, frente a todas estas dificultades, ninguna de estas llegará a derrotar al verdadero creyente. Y tercero, Dios nos alienta a luchar a los cristianos, y no solo nos alienta a luchar, sino a vencer en sus luchas por cualquier situación en la que usted y yo
estemos atravesando con la confianza puesta en Dios. Resumen del mensaje. Ahora vamos a la aplicación. Empezamos este mensaje con la siguiente pregunta: ¿es propio del cristiano pelear o luchar ante la adversidad? Y la Biblia es categórica al respecto, hermanos. Nos dice que sí debemos luchar, que sí debemos luchar. Hermanos en Cristo, frente a todos los momentos difíciles por los cuales usted y yo estemos atravesando hoy, la Biblia nos dice que la actitud correcta de un verdadero cristiano, ¿cuál debe ser? Luchar, seguir adelante, perseverar, buscar la dirección de Dios. Quizás usted ha fracasado en algo, yo no lo sé, pero en algo ha fracasado o está por fracasar. Piense con qué actitud usted está enfrentando ese problema, esa dificultad. ¿La está enfrentando con Dios o en sus fuerzas? Ahí está la respuesta. ¿Con quién estamos enfrentando las dificultades? ¿Con Dios o en nuestras fuerzas? Esfuércese con la ayuda de Dios. Sea diligente en todo lo que haga. No se deje vencer por la adversidad. Sigamos adelante. Dios está con nosotros, porque de Él viene nuestra fortaleza, la fortaleza que usted y yo necesitamos para pasar estos momentos muy difíciles. La Biblia nos dice en esta mañana que nos alentemos, que nos pongamos en pie con la ayuda y la bendición de Dios y sigamos adelante. Y permítanme volver a leer 2 de Corintios 4, 8 y 9. Que me gustaría que usted haga un cuadro de estos dos versículos y lo ponga en su sala, lo ponga en su comedor, lo ponga en su dormitorio. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 9. Permítanme volverlos a leer por cuarta vez. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Satanás siempre quiere ver al cristiano destruido, derribado, pero Dios no lo va a permitir. Estamos atacados por todas partes, pero no acorralados. Estamos sometidos a toda clase de presiones, pero no estamos nunca tan arruinados y acorralados que no tengamos una salida. Perseguidos por los hombres, pero no abandonados por Dios. Como decía el salmista en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Nada puede alterar la fidelidad de Dios en sus hijos. En apuros, pero no desesperados. Hay momentos en los que un cristiano no sabe qué hacer, pero entonces no duda de que algo sí se puede hacer. Hay veces en que un cristiano tiene que aprender la lección más difícil de todas, la que Jesús aprendió en Getsemaní. Y escuche bien, a aceptar lo que yo no puedo comprender hoy, pero podemos decir: Señor, tú eres soberano y siempre seas lo mejor. Tú siempre deseas lo mejor para tus hijos. Sobre eso voy a edificar mi fe. ¿Y sobre qué? Señor, hágase tu voluntad. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, estaba orando y las gotas, su sudor parecían como gotas de sangre. Y él le dice al Padre: Señor, si es posible, quita de mí este trance, este dolor, todo esto que va a acontecer conmigo. Pero al final él dice:
no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, hágase tu voluntad. Podemos estar derribados, pero no destruidos, porque entonces, tal vez más que nunca, Cristo va a estar con nosotros. Podemos estar muy golpeados, pero no fuera de combate. La suprema característica del cristiano no es que no puede caer, sino que si cae se levanta otra vez. Puede que pierda una batalla, pero sabe que al fin de cuentas no perderá la guerra. Cuando un cristiano tiene la convicción de que todo lo que le sucede está dentro del plan de Dios y forma parte de la causa de Cristo, es capaz de hacerlo y de sufrir todo por la causa de Cristo. Hermanos, así como Pablo conocía, reconocía y aceptaba la ley inapelable de la vida cristiana, nosotros también estemos conscientes de lo siguiente: no hay corona sin cruz. No hay corona sin cruz. ¡Ánimo! El Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros. No un día, no solo en tu dificultad, sino siempre. Esa es una promesa de Dios. Él estará siempre con nosotros. Amén. Permítame orar. Señor, gracias te doy por tu palabra, que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Señor, aquí estamos, como tu iglesia, pasando tribulaciones, angustias, necesidades, pero confiamos y luchamos y sabemos que usted está junto a nosotros y no nos van a destruir, porque usted ya venció a Satanás en la cruz y nosotros somos sus hijos. Somos los hijos de un vencedor. Señor, nos aferramos a sus promesas y lo que nos queda es depositarnos en usted y hacer su voluntad. Gracias, Padre, y perdónanos si nos hemos afanado y no hemos reconocido que la lucha no es en nuestra carne. La lucha y la dificultad por la que estamos pasando es con usted. Usted está a nuestro lado. Y ahí está la diferencia. ¿Con quién estamos luchando? ¿En nuestra carne o con usted? Que podamos entender esta verdad y llena nuestras mentes y corazones de tu palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios, hemos recibido la palabra del Señor con el tema consternados mas no rendidos. El Señor sea fortaleciéndonos, que el Señor sea animándonos a continuar y a seguir adelante. Le invito a ponerse en pie para cantar un himno, el himno número 142, el cual nos insta a llevar una vida de espíritu de consagración y santificación con el tema más como Cristo.
pastor para la oración final. Señor, gracias te damos por tu palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones y nos lleva a obedecerla. Señor, oramos también de manera especial por sanidad. Estamos orando por Lenín de Llanón, la voz en español de Adrián Rodríguez. Está en la Florida gravemente enfermo. Esperamos, Señor, que su mano de gracia esté sobre su cuerpo, sobre sus dolencias, proveyendo la sanidad que su cuerpo necesita. Como siervo de Dios, que ha podido ser parte fundamental en la difusión del Evangelio en América Latina y en todos los países de habla hispana. Señor, le lleva algunos días en estado muy difícil, pero oramos para que usted se manifieste grande y poderosamente en su salud. Y Señor, haga su voluntad en él. Oramos de la misma manera por todas las personas que están en necesidad. Suple, Señor, sus necesidades. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.